En el anterior audio, que fue el introductorio, estuvimos viendo al final el tema de la tradición apostólica, es decir, de las fuentes de la revelación, que son la tradición apostólica o la sagrada tradición, y además la escritura, es decir, la palabra escrita. Y también vimos que la interpretación de eso que constituye el depósito de la fe, depositum fidei, que está contenido en la Sagrada Tradición, en la Sagrada Escritura, fue confiado por los apóstoles al conjunto de la Iglesia, que es en realidad a través del magisterio. Ese magisterio actualmente está constituido por los obispos y el Papa, ¿no? Es decir, actualmente, después de los apóstoles me refiero a eso, ¿no? Así que ellos tienen el oficio de interpretar auténticamente la palabra de Dios, oral o escrita. Es el magisterio vivo de la Iglesia, pero decíamos, y esto es muy importante, que ese magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio. Es decir, no puede sustituir, no puede agregar, tiene que transmitir fielmente lo que ha recibido, puramente. ¿Por qué? Porque viene de un mandato divino. Es decir, como comentábamos, que lo escucha devotamente, lo custodia celosamente y lo explica fielmente. Lo escucha devotamente, fijémonos qué bien está esto, porque el magisterio tiene que devotamente escuchar con suma atención, custodiarlo celosamente y explicarlo fielmente. No puede cambiar absolutamente nada de lo que ahí está expuesto. Todo esto también lo dice en el Concilio Vaticano II, la Constitución dogmática Dei Verbum. Esto último, si no me equivoco, está en Dei Verbum 10, el número 10. Bien. Entonces, ahí creo que hemos terminado. Ahora, este magisterio, sigamos con el tema del magisterio, lo que hace, nosotros tenemos, creo que haberlo comentado, ese magisterio único de la Iglesia. Por eso la Iglesia tiene esas 4 notas, ¿no? De una, santa, católica y apostólica. Esa unidad no la puede perder, no puede que cada uno... Hoy, lamentablemente, eso está ocurriendo. Hoy, hace un tiempo, cada vez se va agudizando más, que se está rompiendo la unidad porque parecería que hay distintas formas de interpretar, distintas incluso... no solo la fe, sino también la moral, y eso rompe la unidad de la Iglesia. Pero el magisterio de la Iglesia tiene ese mandato, esa propiedad también, y ese poder mancomunar todo, ejerciendo plenamente esa autoridad que le viene de Cristo, y sobre todo la vemos también cuando define dogmas, los dogmas de la fe. Es decir, cuando propone de una forma que obliga a todo el pueblo cristiano, a una adhesión irrevocable de fe. Es decir, y esa adhesión irrevocable de fe, ¿por qué? ¿De dónde viene? No es que lo haya inventado, el magisterio no puede inventar nada, sino que ya estaban contenidas en la revelación, o bien que había un vínculo con ellas, que no estaban totalmente ahí, aparecían en una forma explícita, pero que estaban, como se dice, noche, ¿no? Estaban ahí, ya contenidas, como estaba el germen, que después se fue explicitando mejor. Pero eso además, el magisterio lo ha hecho siempre, en la proclamación, por ejemplo, de dogmas de fe, o a través de concilios, y siempre con la anuencia del Papa. Sin el Papa no. Los concilios solos no son autónomos, ¿no? Sino eso se entra en lo que se llama el conciliarismo, que hubo una gran disputa sobre ese tema. Pero, o el Papa directamente promulgan dogmas. Los dogmas de fe últimos, han sido una explicación o explicitación, no sé si existe la palabra, explicitar, sí, existe, de lo que ya estaba. Por ejemplo, no aparece exactamente, digamos, la Asunción de María, ni aparece la Inmaculada Concepción, pero convenía, y eso a través
del tiempo, la Iglesia lo fue entendiendo, lo entendió ya desde el comienzo, pero tardó muchos siglos en proclamarlo como dogma. Ahora bien, los primeros dogmas vinieron como necesidades justamente ante las herejías, de establecer dónde estaba la verdad de la fe. Es decir, los dogmas en definitiva son luces que iluminan el camino a nuestra fe y que lo hacen seguro. Muy bien, por lo tanto, claro, sin el dogma, ¿cómo mantenemos nuestra propia vida espiritual? Así que los vínculos mutuos, la coherencia de los dogmas pueden ser hallados en el conjunto de la revelación del misterio de Cristo. Ahora bien, la Santa Tradición, la Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia, esos tres, ¿no? Es decir, por un lado tenemos la tradición en la Escritura, pero está ahí el Magisterio para custodiar eso que recibimos, la Santa Tradición, la Sagrada Escritura, como que cierra el triángulo, y están unidos, están ligados los tres, como si fuera un triángulo, ¿no? Nosotros no podemos quitar nada porque se rompe el triángulo, bajo la acción del único Espíritu Santo. Y es lo que contribuyen a la salvación de las almas. Es decir, el magisterio está al servicio, ¿cuál es la ley suprema de la Iglesia? Es la salvación de las almas. Eso incluso está dentro del derecho canónico, que de ahí parte todo. Si nos olvidamos de esto, estamos... erramos realmente la misión de la Iglesia, entonces ya no sería la que debe ser. Entonces vamos ahora a cómo se formaron los evangelios. Estamos entrando ya más en materia. Bueno, por empezar, hay que recordar que Jesús no dejó nada escrito, nada escrito. El único episodio que vemos que él escribe por tierra es en el momento de cuando acusan a la mujer adúltera, pero nunca se supo qué escribió. Bien, pero él no deja nada escrito, es decir, no quiso dejarlo así. Entonces, lo que hizo es formar discípulos. Los eligió, los fue formando, especialmente a los 12 apóstoles. Son aquellos que estuvieron durante todo el tiempo de su vida pública, esos 3 años, junto a él. Así que lo primero era, además, la exigencia, cuál era predicar y enseñar. Enseñar. Ahora, se enseñaba, se predicaba, se usaba la memoria, más que ahora, mucho más que ahora, porque la escritura no estaba difundida, entonces se apelaba mucho a la memoria, y tenían gran memoria, incluso hoy en Oriente. Bueno, después de ahí viene la tradición oral, es decir, el Señor enseña, escuchan, ellos transmiten, y después de la ascensión, justamente, ya ahí son los apóstoles los que predican, todo lo que había dicho, todo lo que había hecho el Señor, y además llevados siempre, conducidos por el Espíritu Santo, la luz del Espíritu de verdad. Bien, lo que estaban haciendo era lo que el Señor les había dicho: id y enseñad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Así ya, justamente eso está en el capítulo 28 de San Mateo, donde termina el Evangelio de San Mateo. Y también tenemos aquello otro, ¿no?, de San Marcos, dice lo mismo, pero dice también: aquellos que se bauticen y crean se salvarán, los que no se condenarán. Pues así ellos están respondiendo, estos apóstoles, al mandato del Señor. Van anunciando los hechos de lo que ellos fueron testigos durante la vida con Jesús, van repitiendo sus palabras, van repitiendo sus enseñanzas, y lentamente, bueno, esas son las narraciones sobre el Señor, de igual modo que todas esas palabras, los milagros van siendo transmitidos, y eso después puede ser volcado, y por cierta necesidad de que no se pierda, y para una difusión también,
volcado en escrito. Así que tenemos, por ejemplo, registros inmediatos. Si vamos, por ejemplo, a la carta de San Pablo a los Filipenses, que está datada alrededor del año 40, en torno al año 40, ya hace poquito que el Señor ha partido, ha ascendido a los cielos. Después de su muerte y resurrección, poco tiempo después, aparece esa carta a los Filipenses con ese himno maravilloso, que está en el capítulo 2, que tendríamos que memorizar. Yo creo que habría que memorizar eso, y como hay que memorizar también el prólogo de San Juan, que lo tenían muy memorizado al comienzo, incluso lo llevaban en el cuello algunos, los primeros cristianos, el prólogo de San Juan. Bueno, ese es un poco posterior, pero vamos a la carta a los Filipenses. Ahí la iglesia que decía: Jesucristo, aun siendo naturaleza divina, no se aferró a ella, sino que, bueno, todo lo que sabemos. Lo voy a repetir para recordar lo que estoy diciendo, ¿no? Cuando dice en el versículo 5 del capítulo 2 de la carta a los Filipenses, escribe San Pablo: tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que el nombre de Jesús toda rodilla se doble, en los cielos, en la tierra, en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Bueno, ahí contiene un artículo de fe maravilloso, más de un artículo de fe, pero en una forma literaria, es hasta poética. Por lo tanto, aquí vamos. Aquí, en realidad, hubo también esa predicación. No crea la comunidad el contenido de la fe, de la predicación, sino que la está elaborando, en este caso San Pablo, en una forma literaria. La elabora, pero no es digamos, una invención de él. No, está puesto en ese término. Es decir, ¿y de dónde viene? De los testigos, de lo que han sabido que así fue, que Jesús era Dios. ¿Y dónde se manifiesta? Sobre todo se manifiesta en la resurrección, ¿no? Y para los más allegados a él, que eran Pedro, Santiago el Mayor y Juan, se muestra en la transfiguración, sin lugar a dudas. Entonces, es la comunidad apostólica es la que después examina y determina la veracidad, la autenticidad de lo que se está escribiendo, lo que se ha escrito, mejor dicho. Ahí, en ese caso, recordemos, por ejemplo, que San Pablo se encuentra con ellos, con los pilares, para ver si lo que estaba diciendo no era en vano, ¿no? Si no había errores. Y vieron que no había ningún error en su predicación. Aquellos pilares en Jerusalén de la comunidad eran Santiago, pero no el mayor, sino en este caso el menor. Ya Santiago había sido el primer mártir, el mayor. Este Santiago el menor, el pariente de Jesús y primer obispo de Jerusalén. Pedro, por supuesto, y Juan. Bien, aquí vamos a detenernos. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.